Apaga la luz. Sube el volumen. Esta noche vas a escuchar algo que pocos se atreven a contar en voz alta. La curandera Nahual. Descubre los secretos oscuros de los curanderos. Soy Paco, y durante años he recogido voces de pueblos, notas de cuaderno y llamadas a medianoche. Hoy me acompaña alguien que ha caminado por casas donde la gente teme decir su nombre. Su credencial no es un título académico, sino noches de encuentro con lo que muchos llaman lo otro. Cristian Valerio, vidente, médium y liberador, conocido en algunas comunidades como el Niño de la Luz. Bienvenido, Cristian. Gracias, Paco. Aquí estamos para escuchar y para advertir. No todo lo que brilla cura, y no todo lo que cura se hace sin un precio. Antes de entrar en las historias, una advertencia rápida. Lo que vas a oír son testimonios, relatos que me han llegado de primera y segunda mano. Algunos están verificados en parte por vecinos o por medios locales. Otros permanecen en la frontera entre la memoria y el asombro. No afirmamos verdades ontológicas absolutas. Hablamos de experiencias humanas que han dejado huellas. Si esto te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perder los episodios completos y el material adicional que compartiremos con Cristian. Santa Catarina Ixtetegui se recuesta entre cerros bajos, casas de adobe y caminos que el monte borra cuando llueve. Allí, la curandera fue, durante décadas, más que una mujer con hierbas, era la autoridad a quien se acude cuando la medicina moderna no alcanza. La conocen por su puerta siempre abierta y por las mantas que tienden en la plaza para recibir a quienes vienen de otras comunidades. Pero en verano de aquel año algo cambió. La gente empezó a hablar de ausencias que olían a noche. Según el nieto del abuelito que nos escribió, los animales del pueblo dejaron de rondar los corralones. Las gallinas se escondían sin ruido. Hubo noches en que el viento traía un olor húmedo, a lo que él describía como carne vieja y lluvia, y las perras no querían salir. Dicen que los perros aullaban hasta que se les helaban las patas. No era un aullido normal, era como si respondieran a algo que no podían ver. Al principio nadie lo relacionó con la curandera. Los viejos contaban que en épocas de escasez se apelaba a cualquier recurso, que la mujer traía alivio para llagas y para la fiebre. Pero las muertes comenzaron a suceder en cadena. Personas jóvenes, encontradas en el campo, sin señales de violencia externa reconocible, pero con el semblante como si se les hubiera vaciado algo dentro. El abuelito decidió no quedarse quieto. Era un hombre que había trabajado la tierra toda su vida. Sus manos olían a carbón y a maíz. Una noche llevó a su nieto a la cueva donde, según los rumores, la curandera pasaba largas horas. Lo que encontró cambió la percepción de todo el pueblo. Había un animal, me dijo el nieto cuando me llamó por teléfono, y su voz todavía temblaba. No era ni perro ni coyote. Era grande, con ojos que brillaban como carbones, y se movía con una sombra de hombre. Entraron con linternas y encontraron rastros, pelo enredado, huellas que a veces eran de pisadas humanas y otras veces se alargaban como zarpas. En la penumbra, el abuelito vio a la curandera. No estaba vestida como siempre, su ropa colgaba y parecía más pequeña, encorvada. Había marcas en su piel que el nieto describía como extrañas. Cerca, algo que nadie pudo explicar, restos no identificables, escombros que olían a la traza de vida que faltaba en los cuerpos hallados en el pueblo. Según nos cuentan, repitió Cristian cuando le leí la transcripción del nieto, esa curandera estaba vinculada a lo que en muchas tradiciones se nombra Nahual. No me refiero al nombre mágico del folclore, sino a la idea de un vínculo entre humano y animal que implica transferencia de fuerza. En algunas regiones se cree que hay quienes amplifican su poder transformándose, simbólica o literalmente, con animales. Hablar de alimentarse del líquido vital, como lo llaman algunos testigos, es decir que hay una creencia en una energía que se puede extraer, no necesariamente explicable en términos médicos. Hizo una pausa y su voz se quedó un momento en silencio, medida.
No estoy diciendo que eso ocurriera como en un libro de cuentos, digo que para quienes vivieron aquello, la sensación fue de que algo esencial se les había ido. Y las tradiciones que hablan de nahuales siempre han tenido límites. Hay curanderos que protegen, y hay quienes, por el camino que sea, acaban abusando de lo que creen controlar. La reacción del pueblo fue una mezcla de miedo, culpa y necesidad de limpieza. Llegaron sacerdotes, llegaron autoridades locales, llegaron también equipos curiosos de periodistas. Parte de la comunidad pidió justicia, otra parte pidió misericordia para la mujer que, durante años, había sido su salvadora cuando el parto se complicaba o la fiebre no cedía. El dilema era moral y real. ¿Cómo juzgar a quien, según algunos, había ayudado y, según otros, había causado daño? Lo que más me llamó la atención al escuchar a los testigos fue la manera en que describían la transformación sin convertirla en espectáculo. No hablaban de efectos cinematográficos, hablaban del costo que pagaba la curandera y del miedo a ser señalados por la comunidad. Ella se convirtió en animal, pero también perdió algo humano, dijo el nieto. No habló en semanas y cuando lo hacía parecía otra persona. Cuando le pregunté a Cristian por qué muchos curanderos se convierten en el imaginario popular en figuras peligrosas, su respuesta fue clara. El poder siempre exige un precio. En algunos casos, quienes interactúan con energías intensas se exponen a corrientes que no comprenden. En otros, el poder mismo está atado a la dependencia de terceros. Y cuando una curandera depende social y económicamente de alimentar una expectativa, curar a cualquiera que venga, los límites éticos se desdibujan. La reacción del pueblo fue una mezcla de miedo, culpa y necesidad de limpieza. Llegaron sacerdotes, llegaron autoridades locales, llegaron también equipos curiosos de periodistas. Parte de la comunidad pidió justicia, otra parte pidió misericordia para la mujer que, durante años, había sido su salvadora cuando el parto se complicaba o la fiebre no cedía. El dilema era moral y real. ¿Cómo juzgar a quien, según algunos, había ayudado y, según otros, había causado daño? Lo que más me llamó la atención al escuchar a los testigos fue la manera en que describían la transformación sin convertirla en espectáculo. No hablaban de efectos cinematográficos, hablaban del costo que pagaba la curandera y del miedo a ser señalados por la comunidad. Ella se convirtió en animal, pero también perdió algo humano, dijo el nieto. No habló en semanas y cuando lo hacía parecía otra persona. Cuando le pregunté a Cristian por qué muchos curanderos se convierten en el imaginario popular en figuras peligrosas, su respuesta fue clara. El poder siempre exige un precio. En algunos casos, quienes interactúan con energías intensas se exponen a corrientes que no comprenden. En otros, el poder mismo está atado a la dependencia de terceros. Y cuando una curandera depende social y económicamente de alimentar una expectativa, curar a cualquiera que venga, los límites éticos se desdibujan. Aquel fue el primer gran nudo que me presentó la investigación. La ambivalencia entre necesidad y peligro. En muchos pueblos, la curandera es la primera opción cuando la medicina falla por falta de recursos. La confianza profundamente enraizada hace que pedir ayuda a estas figuras sea natural. Pero esa confianza, contaron varios vecinos, también puede convertirse en una ruta de explotación cuando el curandero empieza a exigir pagos inusitados, silencios o actos que comprometen a la familia. Hay detalles que no puedo ni debo reproducir aquí con crudeza. Cuando la etnografía choca con la tragedia, hay que elegir las palabras con responsabilidad. Por eso, aviso, lo que explico sobre los hallazgos en la cueva y los restos que encontraron es sobrio, sin detalles gráficos. Los vecinos hablaron de restos humanos y de objetos asociados a rituales, pero las autoridades forenses no vinieron a documentarlo todo con la claridad que habría hecho falta. En estos territorios, la línea entre lo cultural y lo criminal es a menudo borrosa. El caso de Santa Catarina terminó, para nuestras fuentes, con una expulsión social. La curandera dejó la comunidad antes de que se le pudieran hacer más preguntas. Algunos dicen que la sacaron caminando, otros dicen que se marchó en secreto, escoltada por quien aún la defendía.
La herida, sin embargo, quedó abierta. Familias desconfiaron de las prácticas que antes defendían, y la comunidad aprendió a mirar la puerta de la curandera con recelo. Y si Santa Catarina me dejó la sensación de un poder que enmaraña y corrompe, San Juan Chámula introdujo otra veta, la herida íntima que se declara en la búsqueda de una maternidad que no llega. En San Juan Chámula conocí a una mujer joven, Marta, nombre cambiado, que viajaba cada cierto tiempo a la ciudad más cercana para trabajar como empleada doméstica, y regresaba a su pueblo con la esperanza de un hijo. Cuando la medicina moderna no le proporcionó respuestas claras, alguien le habló de una curandera en el municipio que trabajaba mucho con las mujeres estériles. La práctica a la que se sometió, según su relato, combinó elementos familiares y foráneos, objetos sobre la mesa, cantos que mezclaban lenguas tradicionales y palabras en castellano, el uso de bebidas comerciales que en esos rituales funcionan como ofrendas. No voy a detallar pasos, baste decir que la experiencia fue intensa, frío en la nuca, sueños con seres que no eran exactamente hombres ni animales y una sensación persistente de que algo la visitaba por la noche. A los pocos meses, Marta se quedó embarazada. La alegría fue breve. A mitad de gestación sufrió un episodio que ella describió como un desplazamiento, una sensación expulsiva no explicable clínicamente y la pérdida de lo que llamó, con palabras que le costaba pronunciar, algo que no era un bebé normal. Los médicos no pudieron dar cuenta de la extrañeza de su caso. En el pueblo, en cambio, había quien susurraba sobre embarazos que no eran de carne humana, sino de presencias. Lo llamamos embarazo espiritual por comodidad, me dijo Cristián cuando le conté el detalle. Pero hay que ser muy cuidadosos con esos términos. En muchas culturas, el cuerpo se interpreta como receptor de fuerzas que no siempre siguen la lógica biomédica. Eso no invalida el dolor de la mujer. Al contrario, nos obliga a acompañarla con respeto y a no jugar al sensacionalismo. Marta sufrió estigmatización tras aquello. Algunos vecinos la miraban con distancia, otros la decían afortunada por haber experimentado algo sobrenatural, y los más prudentes la animaban a buscar ayuda psicológica y médica. Ella recibió, según su relato, noches de visitas de carácter sexual que no podía explicar y un miedo persistente a la cama compartida. Denunció la experiencia a la cura local, que la recibió con silencio y una mezcla de ritual y consejo pastoral. No fueron violaciones en el sentido que la ley entiende, me dijo Marta en una conversación por correo. Eran toques en la oscuridad, presencias que dejaron huella. Esas huellas, añadió, se tradujeron en ansiedad, en insomnio y en una sensación de haber sido usada para fines ajenos a su propio deseo. Cuando le pedí a Cristián que explicara qué es un incubus o un súcubo en estos relatos, su respuesta fue breve y medida. En la tradición, un incubus masculino y un súcubo femenino son entidades que se relacionan con lo sexual, vienen a la noche, buscan energía. En muchas narrativas contemporáneas se usan para nombrar experiencias de abuso que no quedan claras. También hay que entender que la sexualidad es un territorio donde la vulnerabilidad se mezcla con la culpa. No es raro que las personas busquen una figura que explique lo inexplicable. En algunos casos hay una interpretación espiritual, en otros hay componentes psicológicos, sociales y de poder. No es blanco o negro. Añadió que en muchos rituales, la idea de limpiar o abrir caminos para la fertilidad puede involucrar simbologías fuertes que la medicina no reconoce, y eso, a su vez, puede hacerse sin la protección adecuada del cliente. Lo que más me importa contar de San Juan Chámula, y lo digo con cuidado, es el coste que pagan las mujeres que se acercan buscando algo tan íntimo como un hijo. La esperanza las hace vulnerables, la promesa de solucionar una falta convierte la relación con el curandero en algo asimétrico. Marta al final no recuperó la tranquilidad, aprendió a dormir con una lámpara encendida y se tutorializó para reconocer sonidos en la noche. Dijo que algunas noches la presencia parecía marcharse cuando ella rezaba en voz alta, y que en otras ocasiones la sensación no cedía hasta que acudía a quien en su pueblo ejercía como protectora espiritual, una mujer distinta a la curandera que la atendió al principio. Eso me salvó de sentirme sola, me escribió. Historias como la de Marta plantean preguntas incómodas. ¿Qué límites éticos debe respetar un curandero cuando trabaja la sexualidad o la fertilidad?
¿Cuál es la responsabilidad de quien propone intervenciones que no tienen base científica y que además podrían involucrar rituales con potencial de daño? Cristian insistió en algo que volvió a repetirse en todas nuestras conversaciones. El primer principio debería ser la integridad. Si una práctica conlleva riesgo físico o psicológico, no debería ofrecerse. Y si alguien promete resultados absolutos, hay que desconfiar. Mientras yo ordenaba las notas de estos dos primeros casos, me di cuenta de un patrón. Siempre hay una puerta entreabierta, un silencio que protege a los poderosos y un miedo que protege a los vulnerables. Y sin embargo, también hay quienes se dedican a deshacer lo que otros han atado. A partir de aquí, aparece la figura de la curandera sanadora que no solo alivia, sino que arriesga su propia vida por salvar a otro. Fue así como llegamos al testimonio del soldado, al que la gente conoce como la mujer del fuego. El soldado, nombre resguardado por seguridad, estuvo en un convoy cuando una emboscada lo dejó con heridas severas. No eran solo límites de la carne lo que estaba en riesgo. Su respiración fallaba y el pánico le había perforado la calma. Su familia lo trajo a un poblado donde una anciana, de cuyo nombre prefiero no abusar, tenía fama de trabajar con el fuego sin quemarse. La descripción que nos hizo el soldado no es la de una maga teatral, es otra cosa. Narraba calor que no abrazaba, manos que clavaban la mirada en las heridas mientras la lengua de la mujer murmuraba palabras en una mezcla de dialecto y castellano. Lo sorprendente fue que el soldado recuperó fuerza física en cuestión de horas, según sus palabras, sin que la medicina convencional hubiera logrado controlar la infección que amenazaba con extenderse. Al interrogar a vecinos y a la propia familiar que lo cuidó, surgen dos líneas interpretativas. Una es la del milagro. La curandera tocó donde la ciencia no había podido y el soldado sanó. La otra, más crítica, habla de riesgo. La curandera utilizó recursos peligrosos, entre ellos calor y contacto directo con heridas abiertas que pudieron haber provocado más daño. Actuó en una frontera en la que la medicina debería haber intervenido con urgencia. Ese tipo de intervenciones caminan la línea de la vida y la muerte, comentó Cristiana. Hay curanderos que tienen dones reales para reconectar una energía dañada. Otros recurren a métodos intuitivos que por estética parecen funcionar, pero el azar juega un papel. Cuando le pedí que explicara lo que él entiende por trabajar con el fuego, Cristian habló con cuidado. En muchas tradiciones, el fuego no es solo combustión, es símbolo de transformación. Hay rituales en los que el calor purifica, pero traer calor a una herida es técnico y peligroso. Yo he visto casos donde el fuego se usó como catalizador, pero también he visto quemaduras, infecciones y daños que el curandero después tuvo que reparar. Es una herramienta de dos filos. Su advertencia fue clara: no reproduzcáis ni busquéis procedimientos. En estos relatos, cuando hablamos de fuego, hablamos de metáfora y de riesgo, no de instrucciones. El soldado, no obstante, insistió en su agradecimiento. Contó que la curandera, tras las primeras curas, dijo algo que no olvidaré: «He pagado con la mía para que vivos vuelvan». Sus palabras, según él, sonaron a sacrificio. Aquí volvemos a un tema recurrente. ¿Hasta qué punto la supuesta ayuda implica un pago por parte del sanador? En varios testimonios, el precio se convierte en pérdida. La curandera que salva a muchos termina enferma, o sola, o perseguida por aquellos que creen que su poder es una mercancía que se puede exigir. Cristian habló de curanderos que, tras años de servicio, terminan pagando con la salud o con la vida por abrir puertas que no se deben abrir. No es romántico, dijo, es trágico. Cuando el soldado me relató cómo, al despertar, la anciana le habló de pagar en silencio, su voz se quebró. Ahora vive con miedo de que algo más le reclame. No está claro si esa sensación es producto del estrés postraumático o de algo que él interpreta como vínculo. Lo que importa es su relato y el impacto que tuvo sobre su vida y su familia. Hasta aquí, Santa Catarina, San Juan Chamula y la Mujer del Fuego nos ofrecen un mapa variado. Hay curanderos que parecen depredadores, curanderos que funcionan como última esperanza, y curanderos cuyo poder parece costarles caro. La moral de estas historias no es simple.
Son relatos cruzados por la necesidad, por la creencia y por el riesgo. Y por encima de todo, por personas que en muchos casos no obtuvieron justicia ni alivio definitivo. En la próxima parte, exploraremos cómo estas historias se vuelven públicas, la prensa que intenta documentar lo que sucede en Puente Grande y Guadalajara, los equipos que se atreven a entrar en casas donde se sospecha de sacrificios, y las consecuencias que trae para quienes se comprometen a investigar. También seguiremos con el caso de Tuxtepec, donde una casa levantada sobre restos del pasado dejó un rastro multigeneracional de dolor y de intento de reparación. Antes de continuar, y volviendo al título que nos trae aquí, La curandera Nahual, descubre los secretos oscuros de los curanderos. No son secretos a la manera de un manual siniestro, son testimonios que nos muestran la cara oculta de una práctica ancestral cuando se mezcla con la ambición, el miedo y la desesperación. Mantén la luz baja y presta atención. En estos relatos, la línea que separa al sanador del explotador es minúscula, y a veces solo se distingue cuando ya es demasiado tarde. Lo que vino después fue un intento por poner luz donde la niebla era densa. Un equipo de prensa local decidió entrar en casas que, según vecinos, escondían más que amuletos. Querían documentar indicios, no historias. El reportaje que intentaron hacer en Puente Grande empezó con cautela. Cámaras discretas, preguntas al caer la tarde, pactos de anonimato con testigos que no querían problemas. Pero aquello que comenzó como una investigación periodística se topó pronto con algo que nadie esperaba: el silencio que protege. El primer día, los micrófonos captaron risas nerviosas, el olor a comida recién hecha que siempre parece calmar, y la presencia de una mujer mayor que atendía a las visitas con una calma cortante. Al cruzar el umbral, varios del equipo notaron símbolos bordados, figuras pequeñas dispuestas alrededor de la sala y un altar con objetos que, para los curiosos, eran signos de devoción. Para otros, eran marcas de una práctica que no todos compartían. No os voy a decir que vimos lo imposible, me contó una de las periodistas por mensaje, pero sí vimos una tensión que hacía que todo se moviera con cuidado. Había cosas que no se mostraban a los desconocidos. La tensión aumentó cuando, tras varios intentos, el equipo logró hablar con una familiar de la curandera anunciada. Contó, según ella, con la voz temblorosa, que la mujer recibía visitantes de diferentes municipios, algunos buscando alivio real, otros buscando atajos o poder. Alguna gente sale peor que entra, dijo. A media tarde, mientras grababan en la calle, el equipo sintió que la cercanía con ciertos vecinos se volvía fría. Alguien comenzó a vigilar sus movimientos. Un teléfono anónimo empezó a sonar con amenazas veladas. Una cámara fue dañada, según el técnico, de forma que parecía intencionada, y la productora decidió cortar. No verificado, repetí varias veces en mi libreta. Era la única manera honesta de narrar lo ocurrido. Había registros de la retirada del equipo, fotos de objetos y el testimonio de una persona que afirmó haber visto conductas preocupantes, pero nada que la justicia hubiera investigado a fondo. Cristian, al que le leí el relato, tuvo cuidado en su valoración. Cuando la comunidad se cierra y la transparencia falta, se encienden dos alarmas. La primera es de seguridad para quien investiga, la segunda es ética. Cuando un practicante opera en la sombra, existen riesgos para clientes y para el propio curandero. A veces no hay intención de hacer daño, pero el secreto crea condiciones para que el abuso prospere. Lo que preocupa a los investigadores es que la atracción mediática actúe como un combustible adicional. Curiosos, curiosas y buscadores de lo extraordinario llegan con cámaras y expectativas, y eso puede empujar a quien ejerce a teatralizar prácticas, a vender explicaciones fáciles y a consolidar un negocio peligroso. En Puente Grande, la retirada del equipo fue interpretada por algunos como prueba de una amenaza, por otros como la única forma responsable de evitar conflictos. ¿Qué hacer cuando la búsqueda de la verdad choca con la seguridad de las personas? Es una pregunta que cruza todo este trabajo. Pero no todos los relatos de violencia vienen de la prensa. En Tuxtepec, la sombra se extendía por generaciones, como una humedad que se filtra por las paredes y no se ve hasta que las tablas crujen. Allí me contó una vecina, la llamaremos Elena, que su casa, la de su infancia, se sostuvo sobre una memoria que nadie quería nombrar. La vivienda fue construida en una parcela comprada a un familiar de otra época.
Con el tiempo, se supo que en el subsuelo había restos que hablaban de un pasado doloroso. No hablo de detalles macabros. Los vecinos usaron eufemismos. Hablaron de lo que quedó atrás y de lo que el tiempo no cubrió del todo. La casa era un nido de historias que influían en el ánimo de quienes vivían allí. El problema tomó forma cuando la hermana menor de la familia, niña y luego adolescente, empezó a comportarse de manera que la familia no comprendía. Despertaba gritando, afirmaba que alguien le hablaba desde la pared y en la escuela se aisló. Los médicos sugerían terapias, los vecinos sugerían limpias. Llegó una curandera de fuera, de las de reputación humilde, no de las de fama rimbombante. Hizo una ceremonia, limpió con hierbas y rezos, y en el proceso explicó que había patrones que se repetían en la casa, vínculos que pasaban de padres a hijos. Según nos contó la madre, la curandera afirmó que liberar a la niña implicaría pagar un costo. Había que exponer el pasado, reconocer lo que la casa contenía y realizar un acto de reparación pública para que el espíritu, si acaso lo había, dejara de reclamar presencia. Lo más estremecedor en esa narración no fue la supuesta manifestación, sino la manera en que los lazos familiares se tensaron. La gente comenzó a mirar al hermano mayor con desconfianza, se señalaron culpas antiguas y la comunidad se fracturó entre quienes creyeron en la presencia y quienes exigieron explicaciones médicas. En algún punto, la curandera que vino a ayudar enfermó. No voy a teatralizar su muerte. Hubo un desenlace triste en el que la mujer, según varios testigos, pareció pagar con su salud el intento de sanar a una familia rota. Actos de entrega existen en todas las tradiciones, dijo Cristian. Hay curanderos que se implican tanto que su propio cuerpo resiente la carga. A veces se habla de un pago simbólico, otras veces vemos consecuencias reales. Es importante no romantizar el sacrificio. Curar no debe equivaler a consumirse. En Tuxtepec, la casa quedó como recordatorio. Se hicieron reparaciones, rezos y sesiones con profesionales, y aún así la cicatriz social persistió. Los vecinos aprendieron a preguntar más, a exigir transparencia y a no llevar a sus hijos a sesiones improvisadas. Pero la herida que queda cuando una familia se rompe por causas no verificadas es humana y duradera. De aquí saltamos a historias menos comunitarias, pero no menos devastadoras en lo personal. Los casos de amarres y manipulación. Me contó un testigo, una enfermera que pidió que cambiara su nombre, cómo su propia madre, que ejercía como curandera en una pequeña clínica, empezó a usar su influencia para retener a la pareja de la hija. Según lo narrado, la madre introdujo prácticas que, bajo la excusa de proteger la relación, fueron empujando a la enfermera a estados de dependencia. No hablo de rituales explícitos, hablo de promesas, de chantaje emocional, de cultivar un miedo a la pérdida. La mujer, que trabajaba largas horas, empezó a presentar síntomas que la alarma a su alrededor interpretó como consecuencia de la manipulación. Inestabilidad, fatiga, episodios de angustia inexplicable. La familia se fragmentó. La enfermera contó cómo, al principio, la madre trabajaba para ayudar, pero con el tiempo pidió favores, grandes sumas de dinero y confidencias que la hija no podía ofrecer sin costarle la cordura. Cuando la situación llegó al límite, la enfermera buscó ayuda profesional y contó su relato a amigos que fueron testigos de la erosión gradual de su autonomía. Algunos en la comunidad defendieron a la madre, dijeron que las viejas saben y que la hija debía obedecer. Otros vieron claramente una dinámica de abuso. No había pruebas visibles de hechizo ni ingredientes exóticos. Lo que había era manipulación emocional, coacción y deterioro. Cristian, al escuchar este testimonio, habló de una línea que conviene trazar entre lo simbólico y lo coercitivo. Un amarre, en sentido ritual, busca anclar un vínculo. En lo social, puede manifestarse como control. Quien domina los miedos y las incertidumbres del otro puede manipular su voluntad. No todos los amarres son místicos, muchos son tácticas de dominio. Y eso tiene consecuencias legales y psicológicas. Su recomendación fue nítida. Ante cualquier sospecha de abuso, la vía adecuada es la denuncia y la protección de la víctima. De lo contrario, la espiral de dependencia se perpetúa.
En estos relatos late una constante. La vulnerabilidad es la llave maestra que abre puertas peligrosas. La búsqueda de alivio, de ser visto o de recuperar lo perdido empuja a las personas hacia soluciones que prometen resultados rápidos. Y cuando lo rápido se mezcla con la falta de escrutinio, el daño aparece. Pero también hay una realidad contraria que merece respeto. Hay curanderos y curanderas cuya práctica es honesta, humilde y sanadora. El reto es distinguir la luz de la sombra sin caer en estigmas que borren la complejidad de tradiciones centenarias. Llegamos entonces al momento más necesario. ¿Cómo identificar a un curandero o curandera que representa un riesgo? No es una lista infalible, pero sí un conjunto de señales de alarma que aparecen con insistencia en los testimonios que hemos recogido. Primera señal: secretismo y exigencia de silencio. Si las sesiones se realizan siempre a puerta cerrada, sin posibilidad de acompañamiento, y se exige guardar secreto absoluto bajo amenazas o promesas de consecuencias, hay que desconfiar. La transparencia protege tanto al cliente como al practicante. Segunda señal: peticiones que implican daño a terceros o a animales. Cualquier práctica que demande detrimento físico o sacrificar la integridad de otro para liberar algo debe ser rechazada y denunciada. No se puede normalizar el daño en nombre de la cura. Tercera señal: condicionamientos sexuales o exigencias íntimas. Cuando la supuesta intervención exige actos sexuales o la entrega de la intimidad como parte del proceso, estamos ante abuso y delito en potencia. Nadie debe aceptar que su cuerpo sea moneda de cambio por una promesa de sanación. Cuarta señal: cobros desproporcionados y pagos en especie que comprometen la estabilidad económica o familiar. Pedir grandes sumas de dinero, bienes o favores que la persona no puede afrontar es un indicador de explotación. Quinta señal: promesas de resultados garantizados o curas absolutas. La salud, la mente y el espíritu son territorios complejos. Quien promete certeza suele engañar. La honestidad implica reconocer límites. Sexta señal: aislamiento social del cliente. Si tras las sesiones la persona se aísla de amigos y familia y se vuelve dependiente del practicante, es motivo de alarma. Cristian, con su voz mesurada, añadió una séptima advertencia: la dependencia física o psíquica del propio curandero. Cuando el trabajo con energía convierta a la persona en una criatura de consulta permanente, sin mejoría real y con desgaste, hay que cuestionar el método y el interés del curandero. El principal objetivo debería ser la autonomía del consultante, no su sujeción. Pero, más allá de las señales, ¿qué medidas prácticas pueden tomar quienes buscan ayuda espiritual sin exponerse? No doy fórmulas milagro, ofrezco prudencia. Primero, pedir referencias. Hablar con otras personas que hayan pasado por la misma consulta y preguntar por resultados concretos. Segundo, combinar la búsqueda espiritual con atención médica o psicológica cuando el problema lo requiera. Nadie debería sustituir a la medicina en casos de emergencia. Tercero, acordar condiciones claras. Nunca aceptar rituales que impliquen daño. Exigir acompañamiento o testigos cuando proceda. Y firmar, aunque sea verbalmente, límites sobre el tipo de prácticas. Cuarto, desconfiar de quienes presionan, comparan con otros casos o exigen pagos inusitados. Quinto, en casos de abuso, buscar apoyo legal y denunciar. La protección de la víctima es prioritaria. También conviene proteger a quienes ejercen como curanderos honrados. Muchos de ellos sufren el desgaste de atender desesperaciones, la tentación de prometer lo que no pueden asegurar y la soledad que trae la responsabilidad de cargar con el dolor ajeno. La comunidad, dijo Cristian, tiene una parte en la solución: ofrecer supervisión, promover la formación ética y crear redes de apoyo donde la práctica no quede aislada. No pretendo institucionalizar la tradición, aclaró, pero sí promover herramientas que eviten que la práctica derive en daño. Al llegar aquí, la pregunta ética se vuelve aguda. ¿Vale la pena pagar por resultados si el precio es humano? La respuesta no es simplista. Hay situaciones en las que una intervención puede aliviar un sufrimiento real y legítimo. Hay otras en las que reclamar un resultado a cualquier coste inevitablemente dañará a alguien. La clave está en la intención, la transparencia y el respeto por la autonomía de la persona que busca ayuda.
Y si la intervención tiene un costo para el curandero, esa es otra conversación. La entrega no debe convertirse en autodestrucción romantizada. Antes de cerrar, quiero insistir en una advertencia que no puedo repetir lo suficiente. En todos los casos que hemos contado, el componente humano es central. Las víctimas merecen escucha y acompañamiento. Los supuestos practicantes acusados de abuso deben ser investigados por las vías legales correspondientes. No es sensato ni justo convertir estos relatos en espectáculo. Por eso, cada vez que digo según el testigo o no verificado, lo hago con la intención de preservar una honestidad que este material no puede perder. Y ahora, siendo franco, ¿qué podemos hacer como oyentes y como comunidad? Podemos adoptar una postura de prudencia activa, informarnos, no romantizar la tradición ni demonizarla, preguntar, exigir transparencia, acompañar a quienes buscan ayuda hacia profesionales acreditados cuando procede, y sobre todo, proteger a los más vulnerables. Si decides acudir a una curandera o curandero, hazlo con compañía, con referencias y con límites claros. Si algo suena a amenaza, a secreto impuesto o a coste inhumano, aléjate. Cerramos con una nota que mezcla advertencia y respeto. En muchos rincones, la figura de la curandera o el curandero es indispensable. Son quienes escuchan, quienes atienden la soledad y quienes acompañan en la agonía. Pero cuando ese papel se mezcla con secreto, explotación o violencia, deja de ser servicio para convertirse en amenaza. Lo que hemos escuchado, Santa Catarina, San Juan Chamula, la Mujer del Fuego, Puente Grande, Tuxtepec, la enfermera y su madre, no son mitos, son relatos que piden atención, justicia y compasión. La curandera Nahual descubre los secretos oscuros de los curanderos no es una invitación al sensacionalismo, es un llamado a mirar con cuidado. Para quienes quieren profundizar, recordar que tenemos material adicional y testimonios íntegros de Cristian en la web. Allí encontraréis documentos, referencias y formas de apoyar el trabajo de investigación. Visitad la página oficial y seguid a Cristian en sus redes si deseáis acceder a ese contenido y contribuir responsablemente. Apaguen la prisa, mantengan la curiosidad moderada y la empatía activa. ¿Qué haríais si la persona a la que confiáis vuestra salud os pidiera, además del pago, la entrega de vuestro silencio? La pregunta queda ahí, en la penumbra, y la respuesta, como en todas estas historias, exige valentía para elegir proteger la vida por encima de cualquier promesa de poder. La curandera Nahual descubre los secretos oscuros de los curanderos. ¿Te atreves a mirar?